En el ojo del huracán hay silencio, y por un instante el cielo se ve claro. Esta es una frase de una canción de un famoso musical estadounidense. Y si se preguntan qué relación tiene que ver esta canción con la clase de hoy día, absolutamente nada. Es que a mí me gustan los musicales. Y si se preguntan qué tiene que ver este musical con el Evangelio de Marcos, nada, absolutamente nada, solo que mientras preparaba la clase me acordaba de esta canción. Todos, de alguna u otra forma, nos hemos encontrado con los huracanes. Aquí en Chile, a Dios gracias, no hay huracanes. Sin embargo, sí hemos visto huracanes en las noticias. Huracanes en Estados Unidos, por ejemplo. O quizás en alguna película. Los huracanes son una extraña condición atmosférica en la cual se forma un vórtice de fuertes vientos que arrasan con todo, una gran potencia. Y sin embargo, en los huracanes existe una región que se le denomina el ojo del huracán, que es la parte central. Y curiosamente, a pesar de que en el huracán mismo los vientos llegan a varios kilómetros por hora, en el ojo del huracán todo permanece tranquilo, estático, calmo. El huracán es un poderoso viento. Sin embargo, en el ojo no hay nada, solo calma. Bueno, hemos estado viendo el Evangelio de Marcos y este recorrido que está haciendo ahora Jesús para ir a Jerusalén. Jesús ya ha revelado qué es lo que va a pasar allí. Y en la clase de hoy vamos a ver por tercera vez que Jesús anuncia su muerte. Pero no solo eso, sino que Jesús también se ha encargado de ir trabajando con sus discípulos ciertas aptitudes o cualidades que ellos deben corregir en sus vidas, en cosas que deben cambiar, como el deseo de ser el mayor o ser el exclusivo. Vimos la importancia de del matrimonio y el cuidado que hay que tener de los niños, y especialmente de aquellos que son más vulnerables. La lección de hoy se sitúa en Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 34. Y dice más o menos así: subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Fuertes palabras que está diciendo Jesús. Sin embargo, esta vez, a diferencia de las 2 veces anteriores, en el capítulo 8 y el capítulo 9, da una descripción muy gráfica acerca de lo que va a pasar. Jesús sabe lo que le espera allá arriba en Jerusalén. Y en lugar de hacer lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, que sería agarrar e irse para el otro lado, Jesús parece decidido en persistir en ir a esta ciudad. ¿Qué significaba
Jerusalén en ese tiempo. Jerusalén era la capital del territorio de Israel. Era la ciudad más importante. En Jerusalén estaba el templo. Era el centro religioso de todo el pueblo. Era el lugar, era un lugar ciertamente apasionante y cautivante. Sin duda creo que a cualquiera de nosotros nos gustaría ir a Jerusalén, o nos habría gustado en ese entonces visitar Jerusalén, puesto que era una gran metrópoli o una ciudad de gran importancia. Sin embargo, en Jerusalén también se concentraba el poder religioso, puesto que ahí estaba el templo. En Jerusalén estaban los fariseos, que eran los que contenían o concentraban la autoridad religiosa del pueblo. Y Jesús en reiteradas ocasiones se había enfrentado a los fariseos, replicándoles y oponiéndose a su manera de actuar. Jesús abierta y repetitivamente se había opuesto a la autoridad religiosa. Y ahora pretendía ir hacia ese lugar donde estaban todos los que esperaban matarle. Toda la gente que lo odiaba con más fuerza se concentraba en Jerusalén. En varias oportunidades vimos que fariseos venían de Jerusalén para tenderle trampas a Jesús. Pero esta vez Jesús decide ir hacia allá, lo cual desde una perspectiva humana no tiene mucho sentido. Uno no va al lugar donde sabe que lo están esperando para dañarte. Y pasa algo interesante que encontramos al principio del relato. En el versículo 32 dice: los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de terror. Jesús se había empeñado en dar vuelta la manera en que se entendían las cosas, en demostrar que el más débil debía ser cuidado y que el más fuerte debía servir. Jesús había puesto de cabeza la manera como los discípulos y como la gente entendía las cosas. Había puesto al hombre y a la mujer en un mismo nivel. Había puesto a los niños como los principales y los más importantes. Había puesto al poderoso, a los ricos, en vergüenza. Y había exaltado a los de condición más baja, a los enfermos, a los leprosos, incluso a los extranjeros. Lo que Jesús estaba haciendo estaba conmocionando a las personas. Pero mientras más y más Jesús iba confrontando la manera de vivir de las personas, éstas se iban atemorizando de hasta qué punto va a llegar este sujeto. ¿Dónde está el límite? Y vemos que tanto los discípulos como la gente estaban abrumadas de temor, porque lo que Jesús estaba diciendo era muy fuerte. Y Jesús toma a sus discípulos y les dice: miren, nosotros vamos a Jerusalén y allí me van a matar, me van a entregar a los sacerdotes, ellos me entregarán a los romanos, me azotarán, me escupirán.
En este minuto estamos precisamente en la calma antes de la tormenta. Estamos en el ojo del huracán. En este minuto las cosas están tranquilas. Pero Jesús está dirigiéndose hacia los vientos huracanados. Jesús está dirigiéndose a Jerusalén. Y no parece querer detenerse. Este es el tercer anuncio que Jesús hace. La primera vez, Pedro le dice, no puede ser. Tú tienes que estar bromeando, tú no vas a hacer eso. Y Jesús lo reprende. La segunda vez, los discípulos estaban medio confundidos, pero ahora, la tercera vez, parece que la cosa va en serio. Jesús iba junto con sus discípulos, iba delante de ellos a Jerusalén. Y los discípulos sabían que las cosas no se venían bien. Que esta ida a Jerusalén no iba a ser precisamente una visita turística más, sino que iba a ser una feroz tormenta a la cual Jesús los estaba llevando. Y los discípulos y la gente se llenaba de terror. ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, escogería ir hacia la tormenta en lugar de esperar a que la tormenta se calmara y después visitar? ¿Por qué Jesucristo iría al lugar donde iban a matarle? Y a lo largo del Evangelio, este interrogante ha ido creciendo, especialmente en esta última parte, desde que Jesús empieza a contar lo que va a pasar. Hay algo muy fuerte que está pasando y es algo que no se puede echar atrás. Y esta es la tercera vez en la cual Jesús prepara a sus discípulos para lo que está por venir. Y los discípulos no eran tontos, los discípulos sabían que las cosas, el cielo se veía gris, estaban llenos de temor. Y eso es el relato. Por tercera vez Jesús nos cuenta que va a ir a Jerusalén donde lo van a matar. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros frente al actuar de Dios? Es un salto algo brusco. Los discípulos temían que su seguridad, su bienestar se viera afectado por la dirección en la que Jesús se estaba dirigiendo. ¿Cómo estamos nosotros respecto a la dirección que Dios desea de nuestra vida? Nos hemos preguntado hacia dónde Dios quiere llevarnos. Estamos atemorizados acerca de lo que Dios podría querer hacer con nosotros. Tenemos miedo y quizás quisiéramos devolvernos a un lugar seguro, o estamos dispuestos a ir con Él adelante. Sin importar la tormenta, confiados en que es Él el que va delante de nosotros. Y esa es una interesante pregunta. Y el texto nos invita a cuestionarnos. ¿Tenemos miedo? ¿Estamos dispuestos a aceptar las consecuencias? Jesús explícitamente dijo: el que quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. ¿Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz? Y hoy en día la cruz puede tomar distintas formas. Puede ser hacer algo que me avergüence, exponerme frente a las creencias de los otros, enfrentarme a la humillación o a las burlas, o sencillamente actuar de una manera que los otros no entiendan.
¿Estamos nosotros dispuestos a dirigirnos a la tormenta? Bueno, chicos, pero dejarles, espero que estas preguntas puedan quedarles dando vueltas, que puedan pensarlas en la semana. Oremos. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de enfrentarnos nuevamente a tu evangelio. Te ruego que puedas tú confrontarnos con las cosas que tú deseas hacer de nosotros, que puedas tú ser trabajando en nuestro corazón, abrumado de temores, que tú puedas darnos paz y ayudarnos a tomar nuestra cruz y seguirte en cada día. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, chicos, bueno, siempre lo digo, pero realmente me encanta poder hacer esto y espero que haya sido de su agrado. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.